Hola, estimados, ¿cómo están? Les saluda Enrique Ferreira, ¿cómo están mis amigos.com? Vamos a continuar con el tema de selección de personal, uno de los procesos más importantes de la gestión de recursos humanos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tu rol de entrevistador, porque tienes que tener un rol de entrevistador que realmente sea competitivo. Tienes que ser ubicado. En primer lugar, ¿qué tienes que ser? Debes tratar bien a la gente porque tú eres el anfitrión, tu rol es de anfitrión. Tú como anfitrión tienes que utilizar los parámetros de educación que recibiste en casa, que ojalá lo tengas y no es un pecado. Si tus padres no pudieron dártelo, tienes que aprender cómo se recibe protocolarmente a una visita. En primero tienes que pensar que tienes que preocuparte de cómo llega. Si tú vas a tener dos entrevistas seguidas y no vas a poder atender un teléfono, dáselo a otra persona para que pueda auxiliarlo, para que pueda llegar a tiempo y te asegures que la persona viene de manera tranquila. Inclusive le puedes indicar si hay algunos problemas de tráfico, ahora que Santa Cruz se ha vuelto uno de los lugares más complicados de tráfico que tiene Bolivia. Entonces tienes que decirle cómo llegar y cómo poder llegar y asegurarte de eso. Después debes tratar de buscar un parqueo si es que lo tiene. Y lo que no debes hacer es tratar de dar parqueos a tus empleados y a tus gerentes cuando realmente la visita es más importante porque los demás son de casa. Entonces es pésimo una buena empresa, porque he ido a unas empresas que no quiero decir su nombre, y que no hay donde parquearse y ver todos los parqueos hasta universidades. Ves todos los parqueos para los alumnos y los docentes, no sé en qué cultura se ha visto eso, los docentes tienen que pasar por un parqueo de alumnos y toda la parte administrativa está sumamente bien parqueado. Cuando la universidad la razón de ser son sus profesores, no la parte administrativa. Pero bueno, entonces tienes que buscar que tenga donde parquearse para que no esté nervioso o inseguro. Entonces, todos los elementos que le hagan sentir bien como visita, debes considerarlo antes de empezar la entrevista. Entonces, todo eso es antes de empezar la entrevista. El segundo elemento que vamos a ver es el tema de ser un orientador. En un adulto, tiene que predecir lo que va a suceder. No puede ser una entrevista sorpresa, digamos, porque no es su cumpleaños. Tienes que predecir, entonces tienes que orientar qué método vas a usar. Y no le vas a predecir recién cuando llega. Lo vas a sentar, vas a hablar de otras cosas, vas a decirle cómo está, te fue fácil llegar, mira, qué bien, cuánto tiempo estás trabajando acá, muy bien, ok. Vas a hablar hasta del tiempo, del ambiente, qué tal lluvia, qué calor hace, etcétera, etcétera. Vas a hablar algo que no tiene nada que ver con la entrevista, y luego vas a decirle, bueno señores, o bueno estimados, a partir de este momento empezamos la entrevista y vamos a usar este método con estas reglas. Siempre tienes que decirle qué método vas a usar y cuánto tiempo va a dedicar, para que la gente espere. Tú puedes decirle, vamos a empezar con la parte laboral, luego vamos a hablar un poco de la parte familiar, con quién vives, con un tema de seguridad y salud, con quién estás viviendo, quiénes forman tu familia, con quién te integras, y también quiero hablar un poco sobre las aptitudes que puedas tener para el puesto en particular. Entonces, cual fuese tu método que utilizas de desarrollo personal, de entrevistas, de presión o de dinámica de grupo, cual fuese tu método, tienes que decirle cuál van a ser las reglas y el proceso. Muy bien, ahora vamos a pasar a descubrir. Es 1, 2, 3. El tercer elemento es descubrir a la persona. Tienes que descubrir sus talentos, no solamente los talentos que tiene para tu cargo. Tienes que descubrir para qué sirve esa persona, cuál es su fortaleza de esa persona. Un buen entrevistador no solamente se circunscribe, sino en la charla no dice, no sirve para esto, sino dice, esta persona debería ocupar este cargo, porque es algo que tú podrías reorientarlo, y es muy importante. Tú a través de esas entrevistas y esas preguntas tienes que buscar cuáles son las competencias que esta persona tiene. Tienes que tratar de aprender un poco más de competencias, porque no se trata de decir, no sirve, es callado, es muy tímido. O sea, eso lo hace cualquier persona sin preparación. Si tú estás preparado, tú eres un buen seleccionador, tienes que descubrir para qué sirve, o sea, descubrir a la persona. Hay personas que tienen la capacidad de sacarte lo mejor. Sé este tipo de personas, que saquen lo mejor a la gente. Como hay personas que te sacan lo peor, te sacan tu amargura, te sacan tus tristezas, y hay personas que te sacan lo mejor. Acá tienes que sacar lo mejor porque tienes que descubrir tu talento. Muy bien, vamos a pasar al cuarto elemento, que es describir. No digas que no te gusta o que sí te gusta, sino describir a la persona. O sea, en un informe tienes que
describir a la persona con lo bueno, lo malo, lo que puede ser, lo que no puede ser. Cuando yo veo un informe que está demasiado orientado a lo negativo, pienso que esa persona tiene algo contra el postulante y que no ha sabido poder ubicar o no ha podido validar las cosas buenas que tiene. Describe a la persona, describe su personalidad, describe su experiencia laboral, describe cómo se ha ido desarrollando. Tienes que aprender a describir a la persona, que es más objetivo que calificar. ¿Ok? Vamos a pasar a describir, vamos a pasar a la última, que es el coach and feedback. Acá serían dos competencias importantes: el coach y el feedback, o coach and feedback. Coach es orientar, ¿no es cierto? O sea, orientar a través del mismo. O sea, decir, tú qué harías en esa condición y por qué hiciste eso muy bien, y reforzar, ¿no? ¿Y qué harías si te pasaría esto? ¿Cómo lo podrías haber logrado o cómo podrías lograrlo mejor? Tienes que tratar que la persona piense en las soluciones que pueden tener en los momentos de trabajo. Entonces ahí está, y también decir, bueno, ¿qué te faltaría? ¿Cómo tú podrías seguir creciendo? Entonces ahí tratas de descubrir. El coach se trata de alinearte, de ponerte en sintonía con la persona para poder sacar lo mejor de ella. Y por último, el feedback. Tiene que sacar algo bueno de la entrevista, chicos. O sea, no lo trates como tu empleadito. No lo trates así. Él está siendo seleccionado por vos. Tú eres un rol, que no eres superior a él. Entonces, él no puede ir a contarle toda su vida y no decirle nada y decirle lo vamos a llamar. Tienes que retroalimentarlo, decirle, mira, me gustó esto, esta cosa pienso que podrías ajustarlo al margen de que se decida o no que tú ingreses. Me gustaría que trabajes estas cosas, que como seleccionador te aconsejo. No, que la persona no se vaya y sin saber cómo le fue ni nada. O sea, alguna persona deja en incógnito, así, muchas gracias, eso sería todo, lo vamos a llamar, su sonrisa me da tonta, y al final uno queda como incógnita, situación que no puedes hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a repetir, acá lo tengo apuntado, es ser anfitrión número 1, orientador, descubrir, describir y coach and feedback. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, eso sería todo por hoy, hasta la próxima, nos vemos.